A continuación escucharemos al apóstol Sergio Cabello de Venezuela. Es un orgullo tenerlo con nosotros, es parte de nuestro ministerio, de nuestra iglesia, el pastor Sergio Cabello. Que el Señor me lo use con poder, con unción y con denuedo. Hoy vamos a hablar acerca del entendimiento. Porque tras esta enseñanza estaba peleando entre esta y otra enseñanza, después se me apareció otra enseñanza, Dios mío, ¿cuál? Entonces, ¿por qué el entendimiento? Primero, porque muchas cosas se están enseñando hoy por las redes sociales y en muchas iglesias, hermano, que no van ni vienen. Lo último que escuché es que un pastor se declaró homosexual y que Dios le dijo que él era su princesa, imagínate eso. Y el asunto no sería ahí, porque si él se quiere ser princesa, bueno, coja candela como princesa. El problema es que la iglesia lo está aceptando. Ese es el problema. Otro estaba, y le estoy hablando de gente que afecta gente, de que Pablo le tenía idea a las mujeres y de que Pablo era machista y de que Pablo no veía bien a las mujeres, y que cuando Dios le dijo a Pablo, pasa a Macedonia y ayúdanos a orar, cuando Pablo pasa a Macedonia, el primer fruto fue una mujer. Entonces la persona decía, si Dios le ha dicho que le hubiese mostrado que era una mujer, Pablo no va a Macedonia, imagínate. Porque Pablo tenía en contra de las mujeres. O sea, unas cosas, hermano, que hay que ponerle entendimiento al asunto, no decir gloria a Dios y aleluya porque uno quiere, sino entender. Por eso le pido a Dios primeramente, y que usted ponga de su parte, de abrir el entendimiento a lo que vamos a hablar hoy, y de todo lo que usted vea relacionado con la Biblia y de su vivir diario, hay que tener entendimiento de las cosas. Vamos a comenzar, ya estoy predicando. Vamos a leer Mateo capítulo 13, verso 19 al 23. No se ponga de pie, tranquilito, que ya después se pone de pie. Yo me quedo por usted de pie. Miren lo que dice Mateo capítulo 13, del verso 19 al 23. Hablando sobre la parábola del sembrador. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, diga conmigo, y no la entiende, pero la oyó, ¿ok? Oyó la palabra del reino, pero no la entendió. Viene el malo y arrebata lo que le fue sembrado en su corazón. Aquí está Jesús explicando lo que significa. Dice, este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado, este fue el que fue sembrado junto al camino. Fíjese, recibir la palabra sin entenderla, Satanás se la roba rapidito. Así haya dicho gloria a Dios y aleluya y aplaudido y silbado y danzado y brincado, pero si no entendió, pura emoción. ¿Qué hace el diablo cuando todavía no ha llegado a la esquina? Según el pasaje, se la robó, se la arrebata. Seguimos. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Me paro acá. Fíjese, este es el que recibe la palabra, ¿cómo? Con gozo. Entonces nosotros los que predicamos, los que testificamos, usted que evangeliza, recibió la palabra con gozo, mira cómo brincó, mira cómo se alegró, ay, estaba contento, se le fue la lágrima. Pero resulta que lo que había ahí era pura emoción, puro gozo, pura alegría. Y cuando vienen los problemas, según lo que está explicando Jesús, se le fue el gozo. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Se cambió una emoción de alegría y de gozo por uno de aflicción, malos momentos de tristeza, y tristeza, mala aflicción, mata cualquier emoción de gozo y alegría. Estamos acá, ¿verdad? Fíjese, reciben la palabra, uno no la entiende y el otro es basado en pura alegría. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo
y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Igual, otro tipo de persona que escuchó la palabra, pero los afanes, la renta, la deuda, el pago, los muchachos, la suegra, qué sé yo, todo lo que se meta por ahí, ahogan la palabra de Dios. Pero vamos al cuarto. ¿Por qué se rieron cuando dije suegra? Mire, mi suegra para mí, yo no tengo nada en contra de la suegra. Para mí era un tesoro. La tenía escondida y bien lejos. Ok, seguimos. Mas el que fue sembrado en buena tierra, diga conmigo, este es el que oye y entiende la palabra. Oiga, este es el que oye y entiende la palabra. ¿Qué pasó? Y, ok, da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Se da cuenta que la diferencia no es en oír. La diferencia está en oír y a entender. Y a veces nosotros a cualquier loquera decimos gloria a Dios, amén, aleluya. Y no me venga con cuentos porque yo sé que lo estoy hablando. Son más de 43 años pastoreando, no extraterrestres, sino gente. Entonces, cuando usted, así sea yo el que esté acá, trate de entender lo que la persona le está diciendo. Cuando usted esté leyendo la Biblia, trate de entender lo que la Biblia quiere decir. Porque hay gente, hermano, que dice lo que la Biblia dice, pero no dice lo que la Biblia quiere decir. No sé si me entendió. El diablo dice lo que la Biblia dice, pero no dice lo que la Biblia quiere decir. En la tentación de Jesús, ¿no le citó la Biblia? ¿Qué hizo el diablo ahí? Dijo lo que la Biblia dice, pero Jesús le dijo lo que la Biblia quería decir. Entonces, no es por leer la Biblia, no es porque alguien me la diga, es por entender la palabra del Señor, que viene fruto a nuestra vida y podemos dar 30, 60 y a 100 por uno y ahí tenemos la bendición de Dios. ¿Estamos claros? Y si no está claro, disimule porque los demás están entendiendo. No puede ser que... Hermana, hágame el favor, ábreme aquí porque Pastor Ángela me da el agua y no me la abre. Yo no sé qué... gracias. Le regalo la tapita. Seguimos. Fíjense, hermano. Vámonos al Hechos 8 y le explico el verso 30. Felipe está en Samaria bajo un gran avivamiento, predicando y testificando, y dice la Biblia que sanando enfermos, echando fuera demonios, y una bendición grande. Los apóstoles Pedro y Juan van allá y empiezan a ver la bendición y a orar. Pero Dios le dice a Felipe, ahora vente, ya cumpliste en Samaria, vente. Y cuando Felipe se va de ese avivamiento, oiga bien, toda Samaria escuchando, Dios saca a Felipe para que le predique a uno. Fíjense lo que es la cosa, ¿no? Pero Felipe obediente fue y salió. Cuando Felipe sale por el camino, se encuentra un etíope que había ido de Etiopía, claro, si es de Etiopía, es de Etiopía, ¿verdad? Son revelaciones profundas. Que había ido a Jerusalén a adorar a Dios y cuando venía de regreso, venía leyendo el Antiguo Testamento, el pasaje de Isaías, cuando dice, y él enmudeció y fue y no abrió su boca. Y entonces Dios le dice a Felipe, acércate al carro. Cuando Felipe se acerca al carro y lo ve leyendo, mire la pregunta que le hace Felipe. No le digo, el Señor te reprenda, el Señor te bendiga, gloria a Dios, amén. Ay, tú eres metodista, yo también, aleluya. No, olvídate. Olvídate de eso. Mire lo que Felipe le pregunta. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees?
Y esta es la pregunta. Pero ¿entiendes lo que lees? No le preguntó qué lees, por qué lo lees. No, entiendes lo que lees. Pero la respuesta más grande fue la que le dio el hombre. Y si no hay quien me lo explique, ¿cómo lo voy a entender? O sea, él estaba hablando claro, él estaba diciendo, de verdad, lo estoy leyendo porque es la palabra de Dios, pero no la entiendo. ¿Ve? Hasta ahí no había fruto, hasta ahí no había nada. Aunque era la palabra de Dios, no había entendimiento para comprenderla. Cuando Felipe empieza a explicar, desde ahí mismo, Felipe agarró y le presentó la salvación en Cristo, le presentó el plan de salvación y le habló hasta del bautismo. Felipe le dijo, el que creyera y fuera bautizado será salvo. Son revelaciones mías. Y el hombre creyó y le dijo, ahí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees, bien puede. Y el hombre se paró, se bajó, Felipe lo bautizó y Felipe después se lo llevó el Espíritu Santo hacia Azoto, a 30 kilómetros de distancia, como unas 16, 18 millas. ¿Cuál es la enseñanza? Que mientras el eunuco, el eunuco del etíope, no entendió la palabra, no hubo fruto de salvación en su vida. Mis hermanos, es muy importante, determinante, poder entender las Escrituras. Porque de ahí depende nuestra bendición. Usted y yo podemos sabernos la Biblia de memoria y repetir el Salmo 91 y el 48 y el que usted quiera y todos los evangelios. Pero si no la entendemos, no hay fruto en nuestra vida. El enemigo o los problemas o las necesidades o las situaciones contrarias no las robarán del corazón. Solamente cuando usted y yo entendemos es que la cosa resulta. Y eso es para todo. A usted le están echando un cuento de algo que sucedió. Y cuando le digan 1, 2, 3 nombres, usted dice, ya va, no estoy entendiendo, me perdí. Vuelve a explicar, ¿sí o no? Y si le interesa lo que le están diciendo, más rápido, más rápido pregunta. ¿Se da cuenta? Y cuando usted entiende algo, ¿qué dice usted? ¡Ah! Ya entendí. Y eso no se le olvida nunca más a usted. Porque el entendimiento dispara nuestra mente para ampliar, recibir y guardar lo que verdaderamente hemos entendido. Lamentablemente la iglesia a veces ha entendido cosas malas, erradas, torcidas, que cuando se le enseña la verdad que es, la iglesia brinca, la iglesia se retuerce. Pero para eso es esta palabra, para darnos a entender, vamos a entender el asunto. Y cualquiera la puede torcer sin mala intención, o jugando, o con mala intención. Yo me recuerdo una vez, el cargo que tenía en aquel entonces era obrero, raso, sin rayas, sin cargo, sin nada. Y yo iba caminando con el jefe de los obreros, es decir, mi autoridad inmediata. Y él iba comiéndose unas galletas dulces, unos cupcakes. Y yo le dije, hermano Alfredo, deme galletas. Caminando, hermano Alfredo, deme galletas. Y él me dijo, Sergio, te quisiera dar galletas, pero la Biblia me dice que no, que anda y compra galletas. Y yo le dije, hermano Alfredo, era mi autoridad. Le digo, hermano Alfredo, ¿qué es eso? ¿Dónde sacó usted eso? ¿Qué dice eso en la Biblia? Le digo, ¿tú no has leído las 10 vírgenes? Que a las imprudentes se le acabó el aceite y le pidieron a las prudentes aceite y las prudentes le dijeron, no, vaya y compre. Ah, mira, está diciendo lo que la Biblia dice, pero no está diciendo lo que la Biblia quiere decir. La agarró ahora. Oye, por fin, mal. No, mentira. Yo sé que ustedes están entendiendo. ¿Se da cuenta? Eso fue jugando. Eso fue jugando. Que me lo dijo, pero a mí me quedó la enseñanza. Se puede manipular, se puede torcer. Y si yo no entiendo, pues salgo diciendo, gloria a Dios, amén, aleluya.
Y entonces cuando me vienen a dar la enseñanza correcta, yo digo, no señor, porque el pastor Cabello dijo que, no, mayor que quien sea es la palabra del Señor. Entonces cuando le estemos leyendo o escuchando a quien sea y por las redes, más peligroso es, hay que poner entendimiento y discernir para poder entender qué están diciendo, si eso es cierto y si es así. Estamos acá, iglesia. ¿Vamos bien? ¿Seguimos? Ok. Tenemos otro caso. Nehemías capítulo 8. Le explico. En Nehemías 8, cuando el pueblo vino de Babilonia nuevamente y comenzaron a trabajar en el templo, todos estaban contentos, y después Nehemías y Esdras, que eran contemporáneos, juntan para hablar al pueblo, y como la gente venía de Babilonia y los que habían quedado en la tierra de Israel, como que no estaban muy claros en la palabra del Señor y estaban dudosos. Entonces se reunió Esdras con todo el pueblo un día específico para explicar la palabra del Señor. Y empezaron, oiga, le explicaron la ley de Moisés en un solo día. Eso le dieron comida y lleve, y saque más bolsa y agarre y meta, porque los 5 libros se los dieron en ese día. Pero a mí lo que me gusta es lo siguiente, mire lo que dice Nehemías 8, del 1 en adelante, ustedes después lo leen en su casa. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Habían entendido, diga conmigo, entendido. Vea que tenga al lado disimuladamente, dile, entiende. Véalo. Así es, hermana, muévalo, así es, así. La de lente, así es, hermana, muévalo. Además, voltéese y dígale a quien sea, el que tenga al lado. Así sea la suegra, dígale, para mí, pero no me vea a mí, vea que tiene al lado. Para mí, todo lo que está diciendo el pastor es contigo. Hermano, mire, muchas bendiciones de Dios no nos llegan a nuestra vida. No es que se la roba el diablo. No es que, no. Es por falta de entendimiento. Le explico. En Segunda de Reyes, capítulo 4, anótelo porque esa cita la agarré fue ahorita. Esa no está ahí. Pastor me dijo, ¿qué estás haciendo? Y estoy anotando algo que me llegó ahorita. Segunda de Reyes 4. Déjame ver. Sí, Segunda de Reyes 4. Siempre Elías pasaba por un sitio y había una mujer que la Biblia la nombra la Sunamita, que cada vez que pasaba Elías, como era profeta, ella lo invitaba a comer, le decía, mira, aquí tenemos 2 alcapurrias, hoy hice mangú, el otro domingo hice mofongo, después decía arepa, porque a Elías le gustaba más la arepa que lo demás. De vez en cuando le hacía tacos. Pero la mujer después, cada vez que lo invitaba y conversaba, llegó a una conclusión y mire lo que le dice al esposo. Le dice, ahora entiendo que este hombre que pasa por aquí todo el tiempo es profeta de Dios. Vamos a hacerle una habitación, ya no solamente para que coma, sino para que se quede ahí y duerma. ¿A dónde quiero llevarlo? Así lo hizo la mujer, y Elías recibió la bendición, comía y subía y se acostaba. Que más adelante Elías le pregunta al siervo, ¿qué necesita esta mujer? Y no, ella lo tiene todo, una mujer pudiente, una mujer que se relaciona con el rey y todo, pero no tiene hijos porque su esposo no da por el arranque.
Bueno, la Biblia dice, ya está viejo. Yo hablando en venezolano. Ya está viejo. Y Elías la llamó y le oró y le dijo, de aquí al año que viene abrazarás un hijo. Fíjese, una bendición, no tenía hijo. Y después más adelante el niño se muere y Elías lo resucita. ¿Cuál es la enseñanza? Que la bendición de esta mujer de tener un hijo cuando no podían tenerlo fue porque entendió que este hombre era un hombre de Dios y lo atendió y Dios le bendijo. Todo comenzó por entender. Usted tiene que entender con quién se relaciona, con quién se anda, con quién se rodea. ¿Ve? Y yo estoy de acuerdo que usted se rodee con los malos. Yo sí estoy de acuerdo. Jesucristo se reunía con prostitutas y publicanos y tomaba su vino y tomaba su mofongo y le decían comelón y bebedor de vino. Pero Jesucristo era el que llevaba la luz cantante, era el que alumbraba, era la luz, era la sal. O sea, nunca Jesucristo dejó que los otros lo afectaran. Él era el que afectaba. ¿Ve? Desde ese punto, rodéese con todo el mundo y brille y sea la luz y sea la sal. Pero cuando usted va a recibir, entonces rodéese con gente que le pueda bendecir. Tengamos el entendimiento. Vamos bien, ¿verdad? Cuando yo voy a alumbrar, no me importa con quién me junte. Cuando yo voy a recibir, ajá, espérate, déjame ver a quién yo voy a... Eso es entendimiento. ¿Vamos bien? Amén, gloria a Dios, aleluya. Y cuando después en la tarde, ¿de qué fue que predicó el pastor? Uy, algo, uy. Oye, no sé, bueno, Señor, reprenda al diablo. Lo hace. Fíjese, hermano, una conclusión que yo llegué acá. Si no enseñamos la palabra de manera que la gente entienda, el enemigo se la roba de su corazón. Yo trato por todos los medios, de forma alegre, jocosa, con chistes, como sea, pero mi intención es que usted entienda la palabra de Dios, que el tiempo que yo tenga aquí o donde sea efectivo porque usted entendió la palabra del Señor, para que el enemigo no se la robe, para que usted pueda dar fruto a 30, a 60 y a 100 por uno y crezca en los caminos del Señor. Entonces, mi trabajo no es solamente decir lo que la Biblia dice, sino decir lo que la Biblia quiere decir y hacerme entender para que la gente sea edificada. Vamos bien, ¿verdad? ¿Está entendiendo? No le dé pena. Levante la mano, ¿quién no está entendiendo? Ah, pastor, tenemos una iglesia entendida, ¿verdad? Gloria a Dios. Yo estuve predicando en una iglesia en Curazao, tremenda, pentecostal hasta lo último, y ay, para allá, para acá, para arriba, para abajo. Y entonces yo estaba predicando, no enseñando, estaba predicando. Y entonces yo decía, porque la Biblia dice, y yo me di cuenta que antes que yo dijera la cita, la iglesia decía, sí, sí dice, sí dice. Pero yo no había dicho la cita. Cuando me di cuenta de eso, yo dije, bueno, yo voy a decir esto lento para ver si es verdad lo que yo estoy viendo. Entonces ya no decía, porque la Biblia dice. No, yo decía, porque la Biblia dice, sí dice, sí dice, sí dice. Y yo no había dicho todavía el pasaje. Ahí había mucho gozo, había mucha alegría, pero el entendimiento estaba fallando. ¿Ves? Vamos a esperar qué es lo que dice la Biblia. Vamos a esperar cómo tú me la vas a interpretar. Voy a ver qué yo lo que voy a recibir para ver si eso viene de parte de Dios. Ajá, lo entendí bien, es de parte de Dios. Entonces digo, amén, gloria a Dios y aleluya. Vamos bien, ¿verdad? Como pastores y predicadores y todo lo que seamos que nos estemos en un púlpito, debemos buscar entender la palabra de Dios antes de enseñarla. Y como también cuando usted esté predicándole a su familia, a sus conocidos, compañeros de estudio, de trabajo, usted debe asegurarse de haber entendido bien la palabra y asegurarnos después que la iglesia o la gente a quien le estemos hablando lo esté entendiendo. Usted tiene que darse cuenta, me está entendiendo, no, vamos a darle la vuelta. Bien.
Vamos a darle la vuelta. Y los esposos aquí tienen que entender a las mujeres. Ese es el problema. Ay, pastor, ¿qué pasa? Mi esposa siempre me decía, yo no me casé con ningún bruto. ¿Me estás entendiendo? Claro, mi amor. Claro. Y yo por dentro, Dios mío, ¿qué va a decir? Ayúdame. Ten misericordia. ¿Entendiste? Le digo, sí, mi amor, eso está claro. Porque yo no me casé con ningún bruto. A veces llegaba, para mí era una honra. Yo sé, explícame este pasaje. Yo no creo que sea así, no lo entiendo bien. Y yo, cuando veía el pasaje, ya me dame 10 minutos, que estoy terminando algo. No, 10 minutos para acomodarme yo. Para yo poderle explicar a mi esposa qué es lo que ella quería saber de lo que decía el pasaje. Porque para algo tenemos que hacer cabeza, hermano. ¿Entiendes? Seguimos, pastor, siga de largo, no se meta más ahí. Ok. Fíjese el problema de no entender, de no poner entendimiento. Mire lo que dice Lucas 24, 44 al 45. Jesús hablándole a los discípulos de lo que va a pasar, ¿ok? De lo que va a pasar, de lo que va a pasar. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Fíjense que aquí dice que les abrió el entendimiento. Su oración y la mía debe ser, Señor, ábreme el entendimiento. Que yo entienda lo que dice la Biblia, que yo entienda lo que dice el predicador, pero también que yo entienda lo que dice mi esposo, lo que dice mi esposa. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Yo estuve en una reunión, habíamos como 7, 8, máximo 10 personas. Estaba uno enseñando ahí, era un grupo pequeño, y yo estoy de invitado, yo no era nada de ahí. Y de repente el que está enseñando le dijo a una persona, hembra, mujer, dueña de la casa, le digo, ¿y usted qué quiere decir esto para usted? Y ella agarró la Biblia y dijo, yo no sé qué diablo quiere decir esto. Y yo, Dios mío, para que usted vea el grado de entendimiento que tenía esa persona. ¿Ve? Entonces, hermano, vamos con calma, siempre a leer la Biblia, saque un tiempo cuando usted esté reposado, no lo haga corriendo para buscar, inclusive tenga ahí la aplicación de diccionario, cuando aparezca una palabra extraña, rara que usted no entienda, vamos a leerla, vamos a buscar el significado para que podamos entender el pasaje que está hablando ahí. ¿Por qué se lo digo? Mire, yo cuando me pongo de ejemplo es para lo malo, para que vea. Ya yo era pastor. Oiga esto, pastor Ángelo, oiga esto, hermano, para que no le pase a usted. Mi casa era de 2 pisos. Yo construí arriba y abajo era herencia. Mi hermano mayor, yo le dije, quédate con la parte de abajo que yo construyo arriba. Ok. Pero mi hermano mayor cobraba un viernes y ya el lunes no tenía dinero. Licor, fiesta, parranda, amigos, esto. Ya el lunes no tenía nada. Había que prestarle para que fuera a trabajar. Y entonces yo viendo esto, después que yo tengo mi casa, yo busqué una abogada para que hiciera unos papeles legales de que abajo es él y arriba soy yo. No vaya a ser que el hombre en una borrachera de esa me vendiera la casa con la mujer y los iba adentro. Y le explico, porque mi hermano, mire, así lo que le estoy diciendo a usted, no le rinde el dinero, lo bota, el viernes cobra, el lunes no tiene, el aguardiente, los amigos, la fiesta, las cosas, Ella hace el documento y me lo da a leer a los días. Cuando yo estoy leyendo, yo, señor juez, acude usted, Sergio Cabello, que hice unas bienhechurías y todo bien, para diferenciarla de la casa inferior que es de mi hermano mayor, el cual es una persona pródiga. Hermano, yo me ofendí. Yo me ofendí porque la abogada dijo que mi hermano era pródigo. Y yo le dije,
Mire, doctora, disculpe, ¿por qué usted puso aquí que mi hermano es una persona pródiga? Porque usted me lo dijo. Yo no le dije nada a usted. Pastor, usted me dijo que su hermano era pródigo. Doctora, yo nunca le dije eso. Y la doctora me dijo, usted no me dijo que su hermano cobra el viernes y ahí el lunes no tiene porque todo lo bota en esto, aquello. Sí, bueno, es una persona pródiga. Dios mío, ¿y cuántas veces yo no prediqué sobre el hijo pródigo? Hermano, yo quería trágame tierra. Y dije, verdad, doctora, disculpe. Oh, sí, es pródigo. Fíjese, siendo pastor, predicando acerca del hijo pródigo que lo botó todo, fue allá y con fiesta y aquello y lo otro. Y yo no sabía el significado de la palabra pródigo. Y yo, aquel es pródigo, pero mi hermano mayor no. Falta que tenía yo ahí de entendimiento. Desde ahí dije, no paso más pena. ¿Entiendes? Entonces, por eso yo leo la Biblia y tengo el diccionario al lado y leo 3 versiones para saber qué dice la otra y la otra y la otra para estar claro del contexto. Porque yo quiero entender lo que la Biblia dice y lo que quiere decir. Vamos bien, ¿verdad? Lucas 24:45, entonces dice en la nueva versión, Dios habla hoy, que le digo que yo leo 3 versiones, dice, entonces hizo que entendieran las escrituras. Por eso le digo que usted y yo, cuando estemos hablando a quien sea, donde sea, como sea de la Biblia, debemos buscar primeramente en oración y después tratar por todos los medios que la persona que me está escuchando me esté entendiendo. Porque hay gente que nos está escuchando por respeto, pero con fastidio. Para que se vaya, para que esto. Entonces usted también tiene que tener entendimiento. Me están poniendo atención, me están haciendo preguntas lógicas o preguntas capciosas. ¿Qué es lo que está haciendo? O sea, el entendimiento es muy necesario, hermano. Y esto para todo. Para el trabajo, para cocinar, para trabajar, para todo, hermano, para estudiar. Vamos a ponerle entendimiento al asunto. En Efesios capítulo 1, verso 16. Pastor, ¿hasta qué hora tengo aquí? Pues yo puedo estar aquí hasta las 10:30 de la noche. Efesios 1, 16, 18. Miren la oración que hace Pablo por los de Éfeso. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo está pidiendo acá que Dios nos alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Recuerde como comencé predicando. Si usted y yo no entendemos algo, y si es de la Biblia, Satanás nos las va a robar, porque nos las va a robar. Eso es lo que dice la Biblia. Que la palabra que cayó sobre el camino, vinieron los pájaros y se la comieron. Jesús explicando dijo, la palabra que está sobre el camino es lo que oyen la palabra, pero viene el enemigo y se las roba. Nos las va a robar. Cuando usted entiende algo, jamás. Hay gente que todavía no ha entendido que son hijos de Dios. Y que si cometemos algún error, falla, pecado, nos van a corregir, nos van a reprender, vamos a llevar las consecuencias, pero Dios no va a desechar a su Hijo. Porque si estábamos muertos en delitos y pecados, y estando de espaldas a Dios, Cristo murió por nosotros, y se ha dado a Cristo todas las cosas, hermano, ¿cómo ahora Dios nos va a desechar? Pero si no hay entendimiento, tenemos temor de que Dios ahora nos va a echar para atrás. Así que ahí le dejo ese pedacito. Fíjense, lo que no es entender la palabra. Oiga,
Lucas 18:31, mire lo que dice. Tomando Jesús a los 12, oiga, los 12, a sus discípulos, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Fíjense que Cristo le está hablando acá futuro, lo que va a pasar dentro de poco. Es aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán, futuro, todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, futuro, y será escarnecido, futuro, y afrentado y escupido, futuro. Y después que le hayan azotado, le matarán, futuro, mas al tercer día resucitará. Todos estamos entendiendo esto, ¿verdad? Pero mire lo que dice. Pero ellos nada comprendieron de esta cosa, y esta palabra le era encubierta y no entendían lo que se les decía. Fíjense, para usted y para mí estaban claros, clarísimo. Si alguien ese pasaje no lo entiende, la pastora Reina me dijo que ella le explicaba. Pero los 12 discípulos que estuvieron con él 3 años, faltando pocos días para que esto se cumpliera, dice que ellos no entendieron nada. ¿Y qué será esto? Y que lo van a escupir, que lo van a azotar, que lo van a escarnecer. Si fueran evangélicos hubiesen dicho, Señor, reprenda al diablo. ¿Entiendes? Pero como no eran evangélicos, no dijeron nada de eso. Fíjese, hermano, a mí me llama la atención, discípulos del Señor, gente que estaba ahí, no entendieron nada de eso. Gracias a Dios que usted y yo ahora tenemos y somos templo del Espíritu Santo del Señor, que si el Espíritu Santo está activo en nosotros, no es que no está, porque a veces está contristado por nuestras malas acciones, pero si está activo, Él nos va a dirigir, a entender, a comprender, a buscar, nos va a poner la persona adecuada para que nos explique, para que podamos comprender, entender y así dar fruto para la gloria del Señor y no dejar que nadie nos engañe. ¿Sí? Pero todo comienza por entender. Proverbios 16:20, este texto me gusta. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Pero la primera parte, el entendido en la palabra hallará el bien. No dice el que lee mucho la escritura. No dice el que lee bastante la palabra. Dice el entendido. Diga conmigo, el entendido. ¿En qué? En la palabra. Hallará ¿qué? El bien, hermano. O sea, va a haber problemas, sí va a haber problemas. Va a haber situaciones, sí va a haber situaciones. Va a haber adversidades, sí la va a haber. Pero por sobre todas las cosas, como ha entendido en la palabra, sabrá cómo comportarse, sabrá qué esperar de Dios y el Espíritu Santo lo va a dirigir y le va a proveer el bien. ¿Ves? No es que estamos inventando cosas mágicas, no, hay problemas, hay situaciones, hay adversidades, la suegra nos va a visitar y todas esas cosas, pero el Espíritu Santo nos va a dirigir, oiga bien, para guiarnos, para hallar el bien, bendito sea Dios. Y sabe que no hay nada más placentero que entender la palabra del Señor, pero a veces somos, a ver qué palabra uso, una cortica, flojo para leer. Somos flojos para leer. ¿Entiendes? Y entonces voy a leer la Biblia después de las 10 de la noche, después que he hecho todos los oficios y ahí el sueño me mata y me duermo. Pero leí la Biblia. Pero ¿la entendiste? Ni me acuerdo dónde fue que la leí. Y entonces puede llamar al pastor, pastor el diablo. Mire, yo tenía una oveja. La iglesia era dividida. Ella nos cedió un terreno, hicimos la iglesia, y yo por ayudarla, bueno, le dije, pegue su casa de la pared de la iglesia. Y se acostumbraba en aquel entonces, en ese concilio, los domingos, pasar a gente a dar testimonio. Un error, pero bueno. Y ella pasaba todos los domingos. Hermano, ayer
el diablo me visitó como a las 11 de la noche y peleando con el diablo. Y el diablo para allá, y el diablo, y los demonios, y fuera, y lo eché fuera. Y después, hermano, anoche, otro domingo, una sombra negra. Y, hermano, eso era todos los domingos. Me cansé y le digo, ven acá. Yo tengo la bendición de que yo corrijo a la gente y la gente no queda enemiga mía. Algunos más que otros sí, pero bueno. Le dije, ven acá, Zoraida. Yo no quiero que tú des más testimonio. ¿Por qué, pastor? Primero, tus testimonios son puros demonios. No te aparece un ángel, no te aparece nada, puro demonio. Y el peligro que yo tengo, como tú lo reprendes y tú dices que estás en esa lucha y en esa pelea, en esa lucha, y si tú me lo tiras para el lado, para acá. Y aquí tengo gente nueva creyente, entonces van a venir por acá para encontrarse los demonios que tú tiras los sábados. Piensa, Zoraida, piensa. Después le dije, segundo, Zoraida, tú dices que se te aparece una sombra negra. Zoraida, todas las sombras son negras. Yo no lo vi, pero yo estoy seguro que la sombra de Pedro con que se sanaban los enfermos era negra. Estoy seguro que la sombra de Jesús era negra. Entonces no vengas más con sombra negra. Primero se me quiso molestar, después me dijo, tienes razón. Bueno, aguanta los demonios por lo que queda de año. Yo voy a hacer una oración para que no vengan más para acá. O que vengan el domingo después que nos hayamos ido y tengas toda la semana para pelear con los demonios. ¿Qué es lo que es eso, hermano? Falta de conocimiento de las Escrituras. Falta de entender las Escrituras. Por eso no hay nada tan sabroso, mire la palabra que uso, sabroso, que leer la Biblia y entenderla. Dios mío, eso libera, eso quita carga, eso quita angustia, eso quita aflicción, eso da esperanza, eso da gozo, eso nos afianza, eso aumenta nuestra fe en el Señor, pero es cuando entendemos la palabra del Señor. Porque cree usted que el salmista dijo que tus palabras son más dulces que la miel. Porque el hombre la entendía, la comprendía y nosotros no queremos leerla porque no entendemos, no comprendemos, ni es miel, eso para mí es vinagre. Pero yo me voy siempre a lo que dice la palabra del Señor. Ya voy a terminar. No se apure. Sí. Estamos casi listos. Esta es la introducción, ¿no? Voy a terminar la introducción. Yo estuve en una iglesia en Nueva York. Ese día no me tocaba predicar y dije, voy a visitar la primera iglesia que encuentre. Y cerca donde me estaba hospedando y fui y me metí en una iglesia, la primera que encontré. Y el pastor predicando y ella llevaba media hora y yo todavía no le agarraba el hilo al asunto, ¿vale? Cuando se lo estaba agarrando me soltaba y agarraba otro tema, ya que aquel no es este. Y así vamos. Y de repente el hombre dice, hoy traigo 20 cerrando. Yo, ¿qué? Así que hoy voy con el primer cerrando. Yo dije, faltan 19 cerrando. Y ya lleva media hora, 5 minutos por cada cerrando, es casi una hora. No, yo al tercer cerrando me voy. ¿A dónde quiero decirle? Hermano, que hay que saber escuchar y a quién escuchar. ¿Me entienden? Fíjense, con esto sí cierro. Este es el primer cerrando. Traiga uno solo, pastor. El Salmo 73 a mí me gusta muchísimo. Le echo el cuento y después leemos el verso 22. Ahorita ya empiezan a leer el 22 antes que yo le eche el cuento. Eso es una cosa seria. Fíjense, el salmista Asaf, un salmista, un hombre de Dios, él dice, y es tan sincero el hombre que él dice, que él se puso a ver a los impíos cómo prosperaban. Y él decía, pero ¿cómo es esto? Que no tienen temor de Dios. Dice su lengua pasea al mundo. O sea, hablan y hablan, prosperan, no se enferman, tienen todo lo que buscan. Y yo aquí pasando necesidad, y yo aquí con problemas.
No puede ser. Entonces, fíjate lo que dijo Asaf. Tuve envidia de los impíos. No, hombre, sincero, a veces nosotros no. Ay, hermano, mira este carro que me compré. Y en vez de decir, ay, qué bueno, hermano. No, ese carro consume mucha gasolina, ¿verdad? Mira el último iPhone que tengo. Mira, y como usted tiene el iPhone 7, entonces dice, no, yo me quedo con 7, el 16, la batería se calienta mucho. Descúbralo envidioso por ahí, descúbralo. Entonces, él dice, tuve envidia de los impíos porque prosperan, salen adelante, hacen lo que quieren, dicen lo que quieren, y yo no. Entonces, él dijo, o el pasaje da a entender, o así lo entiendo yo, que fue a orar, pero como para decirle a Dios, mira, hasta aquí, yo voy a hacer lo mismo que hacen ellos. Y cuando se metió a orar, Dios le dio a entender cuál era el final de los impíos, que así prosperaran, así tuvieran lo que tuvieran, así tuvieran lo que alcanzaran, así dijeran lo que dijeran, su final era un mal final, y que a los hijos de él Dios lo iba a guardar. Y entonces él llega a la conclusión, en el Salmo 73, verso 22, dice, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. ¿Por qué estaba diciendo todas esas cosas? ¿Por qué estaba envidiando? ¿Por qué quería ser como los impíos? Porque no entendía el final de ellos. Hermano, tenemos que tirar la vista un poquito más adelante. ¿Qué va a pasar con nuestras vidas? ¿Cuándo vamos a entregarle cuenta al Señor que de que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer? Yo no me siento viejo, aunque el caparazón se vea viejo. Pero yo sé que tengo más pasado que futuro. Y yo quiero vivir mis últimos tiempos en paz con Dios, enseñando la Escritura, desbordándome en el que me quiera escuchar, siendo de bendición a la gente, porque yo he entendido que en cualquier momento me arreglan mi tiempo y me dicen, Sergio Cabello, camanguía tú para acá. ¿Entiendes? Y yo voy a entregar cuenta al Señor. Yo eso sí lo tengo claro, eso sí yo lo he entendido y quiero ser de bendición porque entendí que los hijos de Dios, su final es un final de gloria. Así pasemos lo que pasemos, así estemos como estemos, así estemos sufriendo lo que suframos, así necesitemos lo que necesitemos, todo es pasajero, porque queda la palabra de Dios y la que los obedecen y las ponen por obra entendiéndola. Mis hermanos, entonces el llamado es, para concluir, busquemos siempre entender todas las cosas y sobre todo la palabra del Señor, porque esa es la que nos va a bendecir y por entender, Dios va a venir a nuestras vidas, nos va a visitar de una manera muy diferente a como lo está haciendo actualmente.